Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Les recuerdo que estoy leyendo y usando la Nueva Traducción Viviente. Y pues es un lenguaje muy fácil de entender, muy, digámoslo, hasta coloquial, ¿verdad? Y nos permite entender mucho más fácil y suavecito el mensaje de las palabras de Dios en los textos bíblicos. 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Un poco más de volumen, por favor. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y este texto, introduciéndonos un poco al tema de los dones espirituales, que vamos a estar viendo uno a uno o por bloques en las próximas semanas, pues este texto también nos está hablando de algo que debemos tener muy presente y es lo que hoy nos convoca o es el tema que quiero traer acá, y es espiritualidad sana. Si estás tomando apuntes, que insisto, es una muy buena costumbre en la vida cristiana, y para retener lo que aprendemos en la iglesia y lo que el Señor nos habla, toma apuntes. Eso sí los puedes hacer en tu celular, y los llevas a todas partes, ¿verdad? Pero toma apuntes. Espiritualidad sana es el título de este mensaje que yo quiero compartir con ustedes hoy. La palabra espiritualidad, según el diccionario, significa lo siguiente: conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. ¿Podemos vivir con esa definición? Sí. O sea, es los principios, conjunto de principios y actitudes que configuran la vida espiritual de una persona. El problema con la espiritualidad es que no toda la espiritualidad que se conoce hoy en día es sana. No toda la espiritualidad es sana. Y por lo tanto, no toda la espiritualidad es conveniente. Por lo tanto, hay una suerte de espiritualidad dañina, nociva al ser humano. Sí, la hay. Y vamos a entrar en eso un poco más en el mensaje. Espero tener en orden. Yo procuro tener una progresión de ideas en los mensajes, pero a veces no me resulta. A veces no me resulta esta progresión de ideas de menos a más y termina como un arroz con mango. Pero usted entiende. Y si toma apuntes, usted las puede ordenar luego en su casa, ¿verdad? Bien. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, pues es un texto que muchas veces hemos mencionado. Y es un poco respondiendo por qué es importante la espiritualidad sana. 1 Tesalonicenses 5, 23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Pues este texto muchas veces lo hemos mencionado para establecer que el ser humano es como es tripartito. Parte de nuestra semejanza con Dios es que somos tripartitos. Así como Dios es trino, el ser humano también es trino, pero es espíritu, alma y cuerpo. En este cuerpo habita el espíritu y también el alma. Y el espíritu es esa parte de nuestro ser que nos permite conectarnos con Dios. Y por supuesto, valga la redundancia, conectarnos con el mundo espiritual. Porque existe un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. De eso también quiero entrar en un momento. Y el alma tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestro raciocinio,
Nuestra voluntad y nuestros estados de ánimo o emociones, sentimientos, están allí en el alma. Y el cuerpo, pues, es esta cascarita, en algunos casos cascarota, ¿verdad? Este cuerpo, el cuerpo humano, huesos, tejido, músculo, etcétera, y mucha sangre, sí. El cuerpo humano. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro ser. El ser es espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, cada parte del cuerpo, cada parte del ser amerita su cuidado y atención. Y por eso es que el ejercicio, que la dieta y todo, ¿no? Para la salud del cuerpo, ¿verdad? Y por eso también que podamos perdonar y madurar emocionalmente, intelectualmente, para sanar nuestras emociones, nuestra alma y vivir tranquilos, porque eso de vivir peleándose con el planeta como que no ayuda, ¿verdad? Entonces es necesario también darle lugar al alma, y la palabra de Dios nos da muchos recursos. ¿Se acuerdan? El salmista en el Salmo 103 decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, parte del tratamiento saludable que le hemos de dar al alma tiene que ver con recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y bendecir al Señor. Porque en el alma está la voluntad también. Y así como hay que darle lugar al alma, pues hay que darle lugar al espíritu. Y es que el ser humano es espiritual. Siempre ha tendido a buscar lo espiritual. Por eso, desde siempre y hasta nuestros días, el ser humano ha buscado algún objeto de adoración. Encontrando en las últimas décadas en sí mismo aquella adoración. Y por eso encontramos mucha egolatría, ¿verdad? Y por eso encontramos muchas personas que ante todo ellos son, y punto. Pero es porque se están adorando, pues, ¿cierto? Y si no era el sol, eran las estrellas, y si no, el agua y la tierra, y si no, pues alguna virgen o algún santo, alguna estampita, o si no, pues alguna estrella allá o algún astro, pero algo busca el ser humano para adorar, porque tiene esa necesidad, digámoslo de esa forma, innata en su espíritu. Hay un vacío que debe llenarlo. Y ahí es donde empieza a tallar la espiritualidad. Y que no toda la espiritualidad a la que el hombre acude es sana. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que entender unas cositas. Primero, solo existen dos fuentes o dos fuerzas, digámoslo así, espirituales en la vida. Solo existen dos fuerzas y las conocemos: Dios y Satanás. El ser humano se debe a una de ellas siempre. Siempre el ser humano obedecerá a una de estas dos fuerzas. Los seres humanos somos bastante peculiares porque creemos que nosotros mismos somos. Y creemos que somos un ente lo suficientemente autónomo como para dejar esas cucufatadas de la iglesia y Dios y la Biblia y todo eso. Y más bien me voy por algo más interesante, algo más por lo místico, por lo esotérico, me voy por lo que sea. Pero el hombre, muchas veces pensando de esa manera, cree que se maneja solo, y no es así. O estás con Dios o estás con el diablo. Solo existen dos fuerzas espirituales en la vida, y el ser humano siempre se deberá a una de ellas. La Biblia nos muestra, por ejemplo, acompáñenme a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, versículos 1 y 2 dice: antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado de igual manera que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Este versículo nos está mostrando claramente que solo hay dos fuerzas espirituales en la vida. Y tú estás con una o con la otra. Tú decides. Segunda de Corintios capítulo 4, si me acompañas por favor, Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4, 4.
Dice allí, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Este versículo nos muestra cómo Satanás opera en el mundo. Cómo el diablo, Satanás, el maligno, el adversario, como sea que lo llamemos, en muchas de las formas que la Biblia lo describe, actúa en el mundo. Y una de las mayores, una de las maneras principales como él actúa en el mundo es cegando el entendimiento de la gente. Que la gente no entienda ¿qué? Las cosas de Dios, que la gente no comprenda ¿qué? El evangelio, que la gente no valore, ni estime, ni considere importante la espiritualidad sana. La relación con Dios. Es una de las trampas del maligno por excelencia, incluso entre los creyentes. Eso es añadido mío, porque el texto dice que él ha cegado la mente y el corazón de los incrédulos, la gente que no cree en Dios, para que no vean la luz de Cristo, ni entiendan el evangelio y todo lo demás. Pero ojo, porque esa misma ceguera ha operado y opera muchas veces en muchos cristianos. Y no ven, y me dicen, ¿pero por qué? Porque están desobedeciendo a Dios. Ahí dice el versículo muy claramente, versículo 4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen misma de Dios. Y en Efesios 2 leíamos sobre la desobediencia de la humanidad, del ser humano, y esa desobediencia es la que te lleva a dejar de someterte a Dios y empezar a someterte al diablo. Una de las trampas una trampa clásica de Satanás sobre el mundo es hacerle creer al mundo que él no existe. Parte de la ceguera que él ha propalado sobre el mundo es hacerle creer a la gente que no existe. Que él no existe. No sé si te has topado con algunas personas que cuando tú quieres hablarles de Dios, esto y lo otro, y mencionas la palabra diablo, la palabra Satanás, o mencionas a los demonios, la gente dice, ¿qué? ¿Y tú crees en eso? Ay, yo no creo en eso. Ay, qué tontería. Por favor, ¿cómo estás creyendo que hay demonios? Ay, qué tontería. Hay mucha gente que cree eso. Y es que cuando él le hace creer a la gente que él no existe, él tiene total libertad para actuar. Porque la gente ignora su presencia. Ahora, está el otro extremo, que también es malo. Está el extremo de la gente que piensa que detrás de cada cosa hay un demonio. Que detrás de ese parlante, espíritu de tierra, ¡fuera! Porque eso es tierra, un espíritu. Que detrás de los árboles y las casas y las personas hay demonios. Y digo, ay, no, tampoco. O sea, no vamos a irnos a un extremo de pensar que hay demonios por todo lado. Pero tampoco nos vamos a ir al extremo de pensar que él no existe. No, sí existe. Sí existe. Hay solamente dos fuerzas en la vida. Y nosotros nos debemos a una de ellas. En este mismo orden de ideas, Lucas capítulo 11, por favor acompáñame al libro de Lucas en el capítulo 11, allí dice, Lucas 11, versículo 23. Mira lo que dice este texto, por favor. Bueno, mira lo que dice el texto. El que no está conmigo, a mí se me opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Lo dijo Jesús. Mire, la letra está en rojo. Lo dijo Jesús. ¿Sí? Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Punto. ¿Por qué? Porque solo hay dos fuerzas espirituales en la vida. Deja de estar pensando que tú mismo eres. Deja de estar creyendo que tú eres un ente aparte y que puedes vivir la vida ajeno de Dios y ajeno del diablo. No, discúlpame que me ría. No te engañes. No te engañes. El que no está con Cristo está contra él. Pare de contar. También, hay otra cosa. Uy, eso hay que leerlo. Romanos capítulo 8.
Versículo 31, porque en ese mismo orden de ideas, ay, yo no me estaba portando bien delante de Dios, ay, yo no estaba orando ni leyendo Biblia, ay, entonces Satanás está conmigo, ay. Mucho cristiano piensa así a veces, porque no comprende la magnitud de la presencia de Dios en su vida. Mira lo que dice Romanos 8:31. Romanos 8:31 dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Entonces date cuenta, solo existen dos fuerzas espirituales en la vida: o Dios o el diablo. Si tú estás con Dios, pues ¿quién va a hacerte frente? Nadie. La Biblia dice, nadie podrá hacerte frente. Pero si tú te alejas de Dios, te vas por el camino de la desobediencia, el orgullo, la obstinación, el pecado, aquí y allá, pues ahora estás del lado del maligno. Así de simple. Y Jesús acaba de decir en Lucas 11:23 que el que no está con él está en su contra. Pregunto, ¿quieres tú estar en contra de Dios? ¿Quieres tú tener a Dios en tu contra? ¿Quieres tú tener a Satanás en tu favor? Piénsalo, porque solo hay dos fuerzas espirituales en esta vida. Y cuando enfatizo esto, lo hago es porque en el mundo, o sea, el mundo espiritual, rige todo en nuestra vida. Por favor, repitan conmigo. El mundo espiritual rige todo en esta vida. El mundo espiritual rige todo en esta vida. Todo lo que vemos, percibimos, cómo nos movemos, cómo entramos, cómo salimos, lo que hoy sucede, lo que mañana sucederá, lo que sucedió ayer, todo está regido por lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay un poder sobre este mundo y hay un poder supranatural y sobrenatural que es el de Dios. Y los seres humanos determinan a quién le hacen caso a través de su espiritualidad. Entonces, no podemos ignorar esta verdad. Significa entonces que la espiritualidad no es una cosa aislada e independiente, tampoco es producto de los logros personales. La espiritualidad entonces es producto de nuestra fe. Tú eres tan espiritual como fuerte sea tu fe. Por eso es que muchas veces hablamos de gente espiritual y gente carnal. Pues mirar esta tierra acá que está como fastidiando. Gracias. ¿Has escuchado cuando hemos hablado en 1 Corintios capítulo 3? En 1 Corintios capítulo 3 habla de los cristianos carnales. ¿Se acuerdan de eso que pasamos por allí? Las divisiones en la iglesia. Y el apóstol Pablo hablando de la iglesia en Corinto diciendo, ay, pero es que ustedes no son maduros. Ustedes son carnales. No les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué razón? Porque aunque eran creyentes, estaban viviendo en cierto nivel de desobediencia a Dios y entonces su carne se exacerba. Sus deseos, sus pasiones y todo lo que ellos hacen mal o que el ser humano hace mal, se exacerba cuando no busca a Dios. Y entonces la carnalidad toma lugar porque existe la misma cosa, o el bien o el mal, o Dios o el diablo. O sea, no puedo yo manejarme como un ente aparte. Todo en la vida se rige por lo espiritual. Primera de Juan capítulo 5, acompáñenme ese texto por favor también. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice lo siguiente: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces todo lo que vemos y percibimos en este mundo está siendo gobernado por lo espiritual. ¿Nosotros podemos ganar la batalla espiritual en este mundo? Claro que sí. Mira los versículos 4 y 5 de Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5 dicen, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí entramos a un punto. Sí.
Aquí entramos a un punto, es que tengo un montón de notas acá y espero no enredarme. Pero entramos a un punto y es que nuestra fe determina nuestra espiritualidad. Nuestra fe, que tiene que ver con nuestras creencias, lo que realmente creemos de Dios y en Dios, es lo que puede vencer al mundo que nos rodea. Vencer la influencia del pecado en nuestra vida, vencer tentaciones, vencer pensamientos de fracaso o cualquier tipo de pensamiento que nos limite a hacer la voluntad de Dios. Es nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Por eso es que digo y enfatizo, nuestra espiritualidad va a ser tal en la medida de nuestra fe. ¿Tu fe es firme? ¿Tu fe es fuerte? ¿Alimentas tu fe? ¿Nutres tu fe? En esa medida vas a ser espiritual. Y nuestra fe tiene mucho que ver con lo que sucede en nuestra mente. Nuestra fe tiene mucho que ver con nuestros pensamientos. Por eso la Biblia habla mucho de la mente, de renovar el entendimiento, de renovar la actitud de la mente, Efesios 4, 22 al 24, de renovar el entendimiento, Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Por qué? Porque la más grande batalla espiritual se libra acá. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si te logra convencer a ti de que Dios no es tan importante, de que las cosas de Dios no son tan relevantes para ti, vence tu fe y pierdes la batalla espiritual. Entonces cedes terreno en tu vida al pecado y a las tentaciones del maligno para ti. ¿Me dejo entender? La más grande batalla espiritual es acá. Ahora piensa esto. Hablemos un momento de los pensamientos. ¿Te has puesto a pensar en tus pensamientos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en los pensamientos? Preparando este mensaje, bueno, yo muchas veces he pensado en mis pensamientos, pero preparando este mensaje me puse a pensar y concluir lo siguiente, porque es que es muy cierto. Los pensamientos son una actividad espiritual. Todos nuestros pensamientos son una actividad espiritual. Si hablamos de espiritualidad sana, tenemos que hablar de pensamientos sanos. Porque si la mente, los pensamientos que no son tangibles, no son materiales, no es algo físico, es algo intangible, es espiritual. ¿Cómo vamos a negar entonces la existencia de Dios? ¿Cómo vamos a llegar al punto de negar algo que es tan cotidiano como nuestros pensamientos? Mucha gente se cierra a creer en Dios y dice Dios no existe. Pero, momento, ¿por qué no existe? Porque eso de que Dios es espíritu y que aquí, pero tus pensamientos son espirituales. Eso que estás pensando ahorita es actividad espiritual. Casi que podemos decirlo de esta manera también. Mucho de nuestra actividad cerebral, la actividad cerebral que tiene que ver con los pensamientos, es actividad espiritual. Hay otra parte de la actividad cerebral que es física, química en el organismo, pero una parte de la actividad cerebral que tiene que ver con tus pensamientos es actividad espiritual. Jesús dijo que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale lo que contamina al hombre. ¿Recuerdan? Porque lo que sale del corazón. Que del corazón salen las malas palabras, los malos pensamientos, las conversaciones, las maldiciones, todo eso. ¿De dónde viene eso? De una actividad espiritual malsana en la vida del ser humano. Luego, si hablamos de espiritualidad sana, tenemos que cuidar mucho nuestra mente y afincar allí en nuestra mente nuestra fe en Dios. Menciono esto de la negación de la existencia de Dios porque es una de las estrategias también de Satanás en este último tiempo y en los últimos tiempos, aún de hacer crecer, hacerle creer a la iglesia que Dios no existe, en la magnitud y en la manera que se lo han presentado. Mucho cristiano empieza con una emoción, un fervor. Ahorita quiero hablar un poco de las emociones si el tiempo nos da. Y con fervor y aquí y allá, y a medida que cae como en esa rutina cristiana, ¿sí? De venir los domingos a la iglesia y pues lo hace una rutina, porque aunque no debería ser, pero lo hace una rutina, ¿verdad? Y le pierde mucho sentido y ahora llega al punto donde dice, ¿qué sentido tiene todo esto para mi vida?
Y empieza el cristiano mismo a cuestionarse. ¿Qué sentido tiene la espiritualidad? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Y esto se da precisamente por abrir puertas en nuestra vida a hábitos pecaminosos. Y empezamos nosotros a darle espacio en nuestra vida al pecado. Y es el pecado el que endurece el corazón. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Y endurece el corazón y llegamos a un punto de incredulidad. ¿A dónde es que te lleva el pecado? A que aquí no creas. Y obviamente, cristianos, nosotros decimos, no, yo creo en Dios. Por supuesto que creo en Dios. ¿Pero eres espiritual? ¿De qué depende que seas espiritual? De la fortaleza de tu fe. ¿De qué depende la fortaleza de tu fe? De la limpieza y fortaleza, sanidad de tus pensamientos. ¿En qué estás pensando todo el día? ¿En qué estás enfocando tu mente todo el día, todos los días? ¿Llenas tu mente con palabras de Dios, con principios que afirmen la verdad y la presencia de Dios en tu vida? ¿O llenas tu mente con TikTok y con redes sociales? Y llenas tu mente con lo que dice fulano de tal y los podcasts por aquí, podcasts por allá. Nada malo con eso, necesariamente, pero date cuenta de que estás llenando tu mente. ¿Cuánta Biblia lees a diario en comparación con lo que pasas en las redes sociales? Oyendo podcasts y viendo videos y siguiendo gente, memes. ¿Y cuánto tiempo le gastas a eso? Y eso está llenando tu mente con sus valores, con sus principios, con sus parámetros de vida. Y de pronto te acuerdas que eres cristiano. Y miras a Dios. Y no entiendes ni papa. Y miras la Biblia. Y te da sueño, hasta la usas de somnífero. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra espiritualidad? ¿Me dejo entender a dónde va el punto? Y poco a poco, Satanás te va sacando y va ganando terreno. Corre payasito. Y cuando te das cuenta, tu vida está totalmente vacía de Dios y llena de un montón de espiritualidad malsana. No sé si me estoy dejando entender, pero estoy tratando de transferir a ustedes todo lo que he estado meditando esta semana. Ahora, el último punto acá, espero que el tiempo nos da, si me queda un ratito, no se me desesperen, nada de nervios, ya nos vamos. Pero hay un punto acá, Dios quiere una espiritualidad sana y dinámica en nuestra vida, por eso nos da dones espirituales. Hoy no vamos a entrar en todos los dones porque el tiempo no da. Y no era la idea del día de hoy, pero en este texto de 1 Corintios 12, comenzando a hablar de dones espirituales, palabras de sabiduría, conocimiento, fe, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, profecía, todos los 9 dones que Dios da allí es para que tú y yo seamos espiritualmente sanos, pero espiritualmente dinámicos, para que la iglesia sea dinámica y no estática. Y déjame hacer una acotación aquí. Hay mucho de iglesia estática y de iglesia extática. La iglesia estática es la que no se mueve, está estática. Me llamo iglesia. Eso. Entonces la iglesia está estática. Y la iglesia extática es la que está enfocada en el éxtasis y que quiere que todo sea ¡woo! ¡Woo! Entonces, y que quiere que toda la experiencia del servicio y del culto sea fenomenal y sea extática, de éxtasis. Y la gente está buscando mucho éxtasis. Entiendan lo que estoy diciendo. O sea, están buscando expresiones y experiencias intensas. Por eso el deporte extremo, por eso tanta cosa rara que vemos hoy en día que uno dice, ¡qué locos! Hasta en los deportes, ¿ha visto?
Antes era el boxeo con unos guantes, ahora es con patada, puño, codo, de todo. Ya antes eran unas cuerdas, ahora es un corral grande, mátense. Los meten así, pero es algo extremo. Antes era montar una bicicleta normal, que carreras de ciclismo. No, ahora es saltar de una montaña, un edificio, ¡plan! La bicicleta. Antes era patinar en una pista. No, ahora es saltar por entre los árboles. O sea, uno dice, ¿por qué? Porque el mundo está guiado por el éxtasis. Y eso muchas veces llegamos los cristianos a la iglesia. Cuando todo ya pasó. Y si no entendemos lo que estamos cantando y todo eso, qué aburrida esta cosa. Porque están es con otra expectativa. Y ojo, que las emociones, nada de malo con las experiencias emocionales ni con la expresión de nuestras emociones. Nada de malo con eso. Pero emociones no son sinónimo de espiritualidad. Uy, es que se sintió la presencia de Dios porque todos lloraban. ¿Ha escuchado eso? Esa tendencia entre los cristianos. No, es un mover del espíritu. Uy, es que esa alabanza estuvo poderosa. ¿Y a qué llamas poderosa? No es que la gente gritaba y saltaba con alegría. Eso no significa espiritualidad. Y en ese orden de ideas, déjenme mostrarle un ejemplo bíblico. Bueno, hay dos ejemplos bíblicos, pero solo voy a leer uno. Pero quiero comentar el otro. ¿Se acuerdan los pedregales en Mateo capítulo 3 en la parábola del sembrador? Los pedregales era gente que recibía la palabra con gozo. Y como no tenía profundidad, dice la Biblia, brotó pronto, pero porque no tenía raíz, se secó. Una característica de gente poco espiritual o gente carnal es que no tiene muchas raíces profundas en la vida cristiana, en la Biblia, en la oración. No conocen la Biblia. Es que ya ni la cargan, prefieren el celular. Tome para que lleve. ¿No? Ya ni la cargan, entonces no leen la Biblia. Y como no la leen, no la conocen. Y entonces, ¿dónde es que dice? No sé, espérame, Google. Y bueno, yo sé que es un recurso. Déjeme decirle que yo uso Google como concordancia bíblica. O sea, cuando quiero buscar un texto, la Biblia, si he estudiado el mensaje, ¿cuál es el texto? ¿Cómo es que dice? Si alguno viene en pos de mí, ¿dónde es que está Marco? Googleo y me sale la cita. Entonces me agiliza el trabajo. Pero yo no hago mi devoción en Google, ni en el celular, por favor. Entonces muchos cristianos, como andan en esto, no echa raíces profundas, no conoce la Biblia, la palabra de Dios, entonces su espiritualidad no es sana. Y cuando viene la prueba, una enfermedad, escasez económica, lo botan del empleo, entonces se abate, ese cristiano se abate. ¿Pero por qué? Porque no es espiritual sino carnal. Mateo 13 habla de eso. Pero el ejemplo que quiero mostrar está en Hechos capítulo 8. Abra su Biblia, por favor. No lo googleé. Abra su Biblia en Hechos capítulo 8 y déjeme leerle la historia, versículos 9 al 24, porque es que aquí este hombre se emocionó tanto y la fregó. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 24. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia, el evangelio, acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. El mago ahora creyó y era un mago bautizado, ¿no? Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que los gentiles de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Empezaron a orar en lenguas. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero. ¡Wow! Este creyente bautizado, el mago, bien convencido estaba. Les ofreció dinero, dice allí, para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Con todo respeto y cariño, bienvenidos a la iglesia, a la congregación de Lima Templo. Usted es muy bienvenido y aquí le animamos y le amamos para que busque a Dios. Pero el que usted esté aquí no lo hace espiritual. El que usted esté aquí no lo hace creyente. Simón recibió a Cristo, creyó el evangelio y fue bautizado, pero seguía pensando como mago. Luego, Pedro respondió, versículo 20, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren por mí al Señor, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Si usted quiere un ejemplo bíblico de una persona emocional, le presento a Simón, el mago, quien por sus prodigios mentirosos, hechiceros, con la espiritualidad malsana de Satanás, tenía engañada a una ciudad, Samaria. Y llega Felipe con autoridad de Dios y con espiritualidad sana, predica el evangelio y mucha gente, ¡pum!, se convierte. Porque acuérdense, como leímos en los textos, que una de las trampas de Satanás es cegar los ojos de la gente. Entonces la gente en Samaria estaba ciega, no veía, estaban fascinados y cautivados por el mago por Simón. Y llega Felipe, quien no se chupó de hablar la verdad de Dios en un ambiente hostil, como tampoco nos deberíamos chupar nosotros de hablar la verdad de Dios en ambientes hostiles. Y muchos se convirtieron como resultado de eso. Recibieron a Cristo, se bautizaron, e incluso el mago. Y el tipo, ¡wow! Y empezó a seguir a Felipe donde quiera que iba. Y se sumaron Pedro y Juan, y Simón estaba allí. Y él estaba como empezando los caminos del Señor, ¿verdad? Y cuando vio que recibieron el Espíritu Santo, empezaron a orar en lenguas. ¡Wow! Aquí sí la hago. Emociones, pensamientos superficiales, no pensamientos espirituales. No una espiritualidad sana. Y estaba en la iglesia con los creyentes. Hermanos queridos, nada de malo con las emociones, pero emociones no se equiparan a espiritualidad, no son lo mismo. La espiritualidad comienza con establecer quién es el Señor de nuestra vida. Simón había creído, pero Jesús no era su Señor. Y es que Satanás también cree en Dios, ¿sabe? Y tiembla, dice la Biblia. Pero Jesús no es su Señor. Y tú puedes ser uno que cree, pero pregunto, ¿Jesús es tu Señor? Jesús gobierna, rige tus pensamientos, rige tu vida, rige tus decisiones, rige tus planes, tus proyectos, porque de eso dependerá tu espiritualidad. Siento que en muchas cosas estoy hablando enredado y me he mordido la lengua 3 veces. Me disculpo, pero es que me han puesto unos brackets por dentro y entonces me estorban cada vez que hablo. Entonces, si de pronto me ya sabe por qué es. Hermanos queridos y amados, pilas con nuestra espiritualidad, pilas con establecer allí quién es nuestro Señor. La última cosa, y enfatizo, la espiritualidad no está divorciada
de las emociones, de la alegría, del gozo. La espiritualidad no está divorciada de decisiones prácticas, tangibles y sensatas. Lo que quiero decir es que ser espiritual y ser una persona espiritualmente sana no significa ser un aburrido cucufato. No significa ser una persona totalmente protocolar, solemne, aleluya, gloria a Dios y toda esa cosa. Espiritualidad sana tiene que ver con que tú seas tú, pero obedeciendo a Dios. Y porque tú estés obedeciendo a Dios, tengas mayor autoridad, mayor sabiduría, hagas mejores decisiones, seas más asertivo en muchos temas, etcétera, etcétera. Esa es la espiritualidad sana. Y cuando entremos al tema de los dones en las próximas semanas, bueno, a partir de la próxima semana que empezamos a hablar de los dones espirituales, versículo 7 en adelante, 1 Corintios 12, te vas a dar cuenta que la espiritualidad que Dios quiere que tenga la iglesia es, como dije hace un rato, sana y dinámica. No abras más la puerta en tu vida a la espiritualidad satánica. Acuérdate que hay solo dos fuerzas espirituales en este mundo. O estás con Dios o estás contra Él. O estás con Dios o estás con el diablo. No hay más. Entonces no abras puertas a la espiritualidad satánica en tu vida. Llénate de la espiritualidad sana. Lee tu Biblia. Ora todos los días. Obedece a Dios todos los días. No tienes que ser perfecto. Dios no espera que seas perfecto. Dios espera que seas espiritual. ¿Me dejo entender? ¿Estamos? Vamos a hacer dos cosas. Por favor, yo quiero que ores por la persona que está a tu lado, para que esa persona sea más sana espiritualmente. ¿Sí? O sea, ora aunque sea aliancista, perdónalo. ¿Sí? Pero entonces, ora por esa persona que está allí. Señor, que fulano, pregúntale el nombre si es que no lo conoces. Señor, haz que esta persona crezca en ti, que sea espiritualmente sana, que te busque a ti, que tú eres la fuente de la vida, que cierre puertas a la espiritualidad satánica, que es tan sutil y tan engañosa en el mundo. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, pido tu favor y tu misericordia sobre todos nosotros para ser espiritualmente sanos y que crezcamos en esta espiritualidad sana, que es la de orar, obedecer tu palabra, leerla todos los días y buscarte de corazón. Señor, oro por mis hermanos aquí, sus familias y todo lo que ellos representan, en el nombre de Jesús. Toma entonces un momento para orar por la persona que está a tu lado y que oren por ti, y después de eso estamos despedidos. Dios los bendiga.